A esta hora se inicia el programa Éticamente, un espacio de encuentro con la ética, donde se plantean discusiones que apuntan a formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador que comprendan sus realidades y hagan de la ética un ejercicio de vida. Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Invitados especiales, reflexiones y cápsulas que permitirán comprender la realidad colombiana, latinoamericana y global. Bienvenidos. En Éticamente, nuestro invitado de hoy. Apreciados oyentes, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Éticamente, el espacio de encuentro con la ética en Radionat Virtual, programa producido por la Red de Ética. Les habla Luis Fernando Amaya. Y en Éticamente continuamos con los programas dedicados a la Comisión de la Verdad de Colombia. Y para la conducción de este capítulo contamos nuevamente con la participación de Zuli Castro Molinares, quien es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Profesora Zuli, bienvenida a Éticamente y gracias por participar nuevamente en la conducción de esta edición especial. Estimado Luis Fernando, muchísimas gracias por esta invitación a participar en tu programa Éticamente. Es un honor para mí y sobre todo nuestro invitado del programa. En este programa de Éticamente vamos a continuar dialogando y conociendo un poco más sobre la Comisión de la Verdad en Colombia. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el papel definitivo que tiene la Comisión de la Verdad en el proceso de posicionar la verdad como un bien común en el país. Pues en el anterior capítulo hablamos sobre lo que es la Comisión de la Verdad, sus objetivos, propósitos y funciones. En esta oportunidad contamos con la participación de un invitado muy especial. Él es el doctor Carlos Beristain, comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Comisionado, bienvenido a Radio UNAT Virtual y en especial al programa Éticamente. Gracias por participar en este espacio radial. Gracias, Zuli, y gracias al programa para poder compartir parte de la experiencia de la Comisión de la Verdad. Un saludo. Muchas gracias, doctor Beristain. Y antes de empezar a hablar con nuestro invitado, vamos a conocer su perfil. El doctor Carlos Beristain es médico y doctor en psicología. Trabaja desde hace 30 años en atención psicosocial a víctimas de la violencia. Dentro de este campo se ha desempeñado como coordinador del informe de Guatemala Nunca Más y ha sido asesor de las comisiones de la verdad de Perú, Paraguay y Ecuador. En el campo investigativo ha participado en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos en Sahara Occidental y fue perito de la Corte Interamericana en 6 casos de Colombia, México, Ecuador y Guatemala. También fue miembro del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Guerrero, México, y asesor de la Corte Penal Internacional en casos de la República Democrática del Congo, Kenia, Uganda y la República Centroafricana. Ha escrito numerosos libros e investigaciones, entre las que se destacan Diálogos sobre la reparación, experiencias en el sistema interamericano, Reconstruir el tejido social, un enfoque crítico de la ayuda humanitaria, Manual psicosocial de investigación de violaciones de derechos humanos, entre otros. Muy bien, doctor Beristain, entonces, conociendo este perfil, su perfil y estimados oyentes, habiendo escuchado esta información, le quiero preguntar al doctor comisionado de la verdad en Colombia, ¿para qué saber sobre la verdad del conflicto armado en Colombia? Bueno, conocer la verdad del conflicto armado es muy importante en un proceso de reconstrucción del tejido social, ¿no? En los procesos post-conflicto, después de una dictadura, después de un conflicto armado, en donde la verdad ha sido también una de las víctimas de ese conflicto. En un conflicto armado se miente mucho y hay una cosa, sintonizando un poco también con el título de este programa, ¿no? En los contextos de guerra y violencia política, el pragmatismo instrumental sustituye a la ética. Es decir, lo que cuenta no es si es verdad o no es verdad, sino si sirve para mis objetivos o no sirve. Si sirve para mis objetivos es bueno y si no sirve para mis objetivos es malo. Y eso sustituye a la ética y a la verdad, ¿no? Y no se puede reconstruir un país sin el piso común del respeto a los derechos humanos. Para las víctimas la verdad es un
marco social de reconocimiento, ¿no? Porque han tenido que guardar muchas veces sus experiencias durante años o durante décadas sin poder compartirlas porque eran criminalizadas o eran señaladas, guardarlas en su corazón. A veces han denunciado y la denuncia, digamos, les ha traído más violencia o más represión, ¿no? Y la verdad es un elemento clave para sanar las heridas, ¿no? Las heridas se sanan con el bálsamo del respeto, ¿no? Y sin verdad no hay respeto por el dolor y el sufrimiento de tanta gente, y ese es un primer paso. Eso es para las víctimas. Por otra parte, para la sociedad no se puede hacer un proceso de reconstrucción de ese tejido social sin enfrentar las consecuencias de las violaciones de derechos humanos y también las causas de esos conflictos, ¿no? Porque la Comisión tiene un mandato de esclarecer también las causas, ¿no? Qué es lo que ha llevado a la guerra en Colombia durante 60 años, y también de poner en el centro de la reconstrucción ese impacto social y político y humano del conflicto, ¿no? Porque ese no es, en un proceso de reconstrucción, el dolor, el sufrimiento no puede ser algo que se esconde debajo del tapete, debajo de la alfombra. Tiene que ser parte de esa agenda de reconstrucción, y precisamente es de eso de lo que trata la Comisión, ¿no? Hay que abrir un espacio de escucha para las víctimas. La Comisión ha tomado pues más de 12.000 testimonios de víctimas y testigos, abriendo la oportunidad de que todas esas cosas que durante años se han tenido que callar, a veces por miedo, por persecución, por vergüenza, por dolor, ¿no? Porque era muy difícil hablar, ¿para qué hablar si no va a servir de nada? La Comisión es una oportunidad de un marco de sentido para hacer que esa verdad no sea solamente positiva para las víctimas, también para la sociedad, que muchas veces ha vivido mirando hacia otro lado, ¿no? No se ha dejado tocar por esa experiencia de la gente. Y también la verdad es clave para el Estado, ¿no? Porque se trata de tomar medidas que ayuden a la reconstrucción de ese tejido social, y la verdad no es solamente algo que mira hacia atrás, mira también hacia el presente, hacia los conflictos del presente, hacia las necesarias transformaciones de la sociedad y el Estado colombiano, si queremos que ese nunca más no sea un deseo bien intencionado, sino sea parte de una política. Creo que para algunas de esas cosas y probablemente algunas otras más es muy importante la verdad. Muchísimas gracias, doctor Beristain. Me llama la atención eso que menciona, que la verdad termina también siendo una víctima del conflicto, y que en el caso colombiano, cómo las víctimas pasan a ser el centro del proceso. Interesante eso si lo comparamos con otros procesos que de pronto usted también ha acompañado. Doctor Beristain, teniendo claro entonces la necesidad de importancia de conocer la verdad sobre los hechos que han marcado el conflicto armado en Colombia, entonces yo le pregunto, ¿cuál sería el papel de la Comisión de la Verdad en un país como el nuestro, en el que el conflicto social y político ha sido una permanente? Colombia ha vivido un conflicto armado de más de 60 años, ¿no? Pero debajo de ese conflicto armado hay también un conflicto social y político. No solamente está la dimensión del conflicto armado, y muchas veces ese conflicto armado ha tapado, ¿no? O ha desviado la atención también sobre una problemática social y política que se ha ido dando durante mucho tiempo, ¿no? En contextos de un proceso de paz, ¿no? Incluso como en el caso colombiano, que ese proceso de paz pues todavía, digamos, es incierto pues, por la falta de voluntad y cumplimiento efectivo de muchas de las medidas incluidas en ese acuerdo de paz, y por el mantenimiento todavía de un conflicto armado abierto con el ELN y la presencia de disidencias y de los grupos neoparamilitares. La Comisión está trabajando en un contexto en el que no debería estar trabajando. Debería estar trabajando en un contexto de reconstrucción y de disminución de la violencia, ¿no? De mejores condiciones de seguridad para las víctimas, para el país, y todavía todo eso, pues desgraciadamente, es un horizonte incierto, ¿no? Independientemente de eso, bueno, uno de los, retomando un poco tu pregunta, el papel de la Comisión en términos de ese conflicto social y político que muchas veces subyace al conflicto armado. La Comisión tiene un papel de señalar, ¿no? De investigar cuáles son esos factores de persistencia. Colombia ha tratado de firmar la paz, de llevar a cabo acuerdos de paz desde mediados de los años 80, ¿no? Desde el caso de la Unión Patriótica, ¿no? Que fue un intento de abrir un espacio político de participación y de un proceso de paz con las FARC en el año 85, 86. Desde entonces se han vivido diferentes ciclos e intentos sucesivos.
después con la negociación con el M-19, con el EPL, la Constitución del 91, el proceso del Caguán, el proceso con los paramilitares, ahora el proceso con las FARC. Y eso muestra que hay factores de persistencia del conflicto, ¿no? Y lo que estamos viendo pues estos días en las calles, ¿no? Es cómo se aplican, digamos, a esa protesta social estrategias que tienen que ver con la militarización o con la represión, que son parte de eso que se ha producido también en el marco del conflicto armado, ¿no? Y que son la reproducción de muchas de esas formas de reproducción del conflicto, la estigmatización del otro, ¿no? El convertir al otro en un enemigo. Todo eso forma parte de las dinámicas del conflicto armado y también forma parte de esas dinámicas del conflicto social y político. En todo proceso de salida de una guerra, de un conflicto armado, lo que tiene que disminuir es el conflicto armado, aunque aumente el nivel de conflicto social y político. Lo que hay que cuidar es que a ese conflicto social y político no se le apliquen las mismas estrategias de estigmatización, militarización, violencia, represión, etcétera, ¿no? Porque entonces se dan las condiciones para esa reproducción. Entonces creo que la Comisión tiene un papel no solamente mirando hacia el pasado, ¿no? Hacia esa clarificación del pasado y los factores que han hecho históricamente que ese conflicto se reproduzca, también tiene un papel respecto al presente, ¿no? Frente a esa violencia del presente, que es distinta de esa dimensión del conflicto armado en varios aspectos, pero que tiene nexos muy importantes con lo que ha pasado en ese conflicto armado, ¿no? Y creo que la Comisión tiene que decir cosas que sean relevantes también para el hoy en día, ¿no? Eso pasa por las reformas estructurales, qué hacer con hay que desmilitarizar la policía, hay que buscar, digamos, formas que no conlleven la represión de la protesta social a través de formas de violencia, hay que buscar formas de diálogo y negociación que ayuden a enfrentar los problemas, más las necesarias reformas estructurales en términos de la desigualdad, ¿no? Colombia es el segundo país más desigual de América Latina después de Honduras. Y eso muestra un país tan rico, ¿no? Con enorme potencial, ¿no? Como también la desigualdad ha ido aumentando en las últimas décadas, y eso es también parte de lo que hay que cambiar. Y creo que eso está ligado a ese conflicto social y político. Lo importante es que disminuya la violencia, aunque aumente el conflicto social y político. No hay que tenerle miedo a ese conflicto. Lo que hay que tener es vías de diálogo, negociación y vías democráticas para solucionarlo. Y eso es lo que está en juego, ¿no? Si de este proceso también en Colombia sale una democracia fortalecida o no, eso es parte también del proceso en el que se está. Muchísimas gracias, doctor Bernstein, por esa ilustración que nos hace y que de alguna manera nos muestra esa interesante mirada desde la Comisión de la Verdad frente a lo que está ocurriendo en Colombia, esa coyuntura y digamos, ese estallido social, cómo se le puede dar respuesta desde otras formas distintas a las que tradicionalmente se han venido dando. Bueno, con esta respuesta del doctor Bernstein nos vamos a un corte institucional y volvemos. Oyentes, estamos de vuelta en Éticamente y continuamos dialogando con el doctor Carlos Bernstein, miembro o comisionado de la Comisión de la Verdad en Colombia, sobre el papel de esta institución. Y en esta oportunidad quiero preguntarle a nuestro invitado que nos cuente más bien quiénes deberían recibir la verdad sobre el conflicto armado en Colombia y por qué. Bueno, la verdad tiene múltiples destinatarios, no tiene un solo destinatario. Bueno, una muy importante es las víctimas. Las víctimas la Comisión tiene un mandato de centralidad de las víctimas, obviamente ha escuchado también a responsables, a miembros de las FARC, de las Fuerzas Armadas, de grupos paramilitares, a testigos, etcétera, pero tiene un punto central, digamos, en las propias víctimas. Y la verdad está dirigida a ellas en el sentido de que ellas tienen que verse reflejadas en ese informe. Como decía antes, muchas veces la propia violencia supone una sustracción de un marco de reconocimiento a las víctimas, ¿no? Se niega lo que les ha pasado, ¿no? No existe, ¿no? O se les acusa de mentir, ¿no? La Comisión tiene que decir que es verdad lo que ellas han vivido y tiene que construir una verdad en la que la gente se reconozca, porque ese es el primer paso para la reconstrucción, ¿no? Para no quedar en la cuneta de la historia, ¿no? Si la gente siente que su historia sí está ahí, esa es la primera parte, el primer paso para una inclusión social, ¿no? De muchas víctimas que han quedado por fuera, ¿no? A través de esa dinámica de la violencia, pues, por fuera del propio país, ¿no? O de la propia construcción y de trabajo en sus comunidades.
La verdad también es muy importante para la sociedad. Hace muchos años, trabajando en El Salvador, yo le pregunté a una de las líderes del movimiento de derechos humanos, de las víctimas del Salvador, ¿no? La Madre Guadalupe. Le pregunté, bueno, ¿ustedes para qué querían una comisión de la verdad? Una comisión que tuvo muchos problemas, muchas limitaciones, pero años después le pregunté, ¿ustedes para qué querían una comisión? Y ella me dijo, mire, nosotras sabemos, las víctimas, sabemos lo que nos ha pasado. Ellos saben, los responsables, aunque no lo reconozcan, saben lo que han hecho. Lo que queremos es que la sociedad sepa. Y ese creo que es un punto central, ¿no? Es la sociedad la que tiene que saber, porque muchas veces en muchos países, también en Colombia, hay una buena parte de la sociedad que ha vivido al margen como si eso no le importa, ¿no? Como si el dolor y el sufrimiento de las víctimas no fuese parte de un dolor colectivo, de un sufrimiento colectivo, no fuese parte del mismo país, ¿no? Y creo que para generar unas bases de reconstrucción de ese tejido social, también la sociedad tiene que dejarse tocar por esa experiencia de las víctimas, que son casi una cuarta parte de la población, ¿no? Casi más de 10 millones de víctimas en Colombia, ¿no? Y también la verdad tiene un destinatario político. Hay que hablarle al poder, hay que hablarle a los partidos, hay que hablarle a las Fuerzas Armadas, hay que hablarle a la policía, hay que hablarle a los empresarios, hay que hablarle obviamente a las guerrillas que todavía están activas, ¿no? O los grupos armados y a los que ya no lo están, para mostrarles lo que es intolerable, ¿no? Lo que tiene que cambiar, para mostrarles también lo intolerable de la violencia contra la población civil, porque estamos hablando de contextos en los que la violencia no se ha dado. La violencia entre los grupos armados es el 10% de un conflicto armado. Los enfrentamientos bélicos, etc. El 90% de un conflicto armado es la violencia contra la gente, contra la población civil. El controlar los territorios, el controlar los corredores, el controlar las organizaciones sociales, ¿no? Como una forma de tratar de ganar control sobre el conflicto armado. Y eso es lo que es intolerable y lo que tiene que cambiar, ¿no? También hay mensajes, entonces, especialmente frente al propio Estado colombiano, de lo que tiene que cambiar en el país para evitar esa reproducción de la violencia que históricamente ha sido pues tan dura en el caso colombiano, ¿no? Otros países han tenido diferentes conflictos armados y han tenido diferentes formas de violencia después del conflicto armado, pero digamos este reciclamiento de la guerra durante tantos años, en tantos momentos, ¿no? Que la gente ha tenido la esperanza y la experiencia en parte también, ¿no? De casi tocar la paz, ¿no? Casi tocarla, ¿no? Y de repente todo eso se ha venido abajo de nuevo y ha empezado un nuevo ciclo. Creo que hay destinatarios de esa verdad que tienen que ver con el propio Estado y las transformaciones que Colombia necesita, que tienen que ser parte de una política para el futuro, ¿no? Muchas gracias, doctor Beristain, por su respuesta. Entonces, además del interés de las víctimas, porque la sociedad colombiana conozca la realidad del conflicto y lo que ellos vivieron, porque es claro que quienes cometieron los actos saben qué fue lo que hicieron, como usted bien nos comentaba, del caso de El Salvador. Entonces, son muchas las voces, son muchos los relatos que ustedes han ido recogiendo, pero yo quiero referirme un poco a las demandas, a los reclamos de las víctimas. Ustedes en esos relatos y en esas voces que escuchan de las víctimas, ¿qué pueden encontrar allí sobre los reclamos de las víctimas del conflicto armado a la Comisión de la Verdad? Bueno, yo creo que en todas las entrevistas a las personas al final se les pregunta si tienen algo que decir, ¿no? Cuáles son sus reivindicaciones, qué hay que hacer para que eso no se repita, ¿no? Y ahí hay pues múltiples respuestas, ¿no? Yo diría que un reclamo, vamos a decir, más directo a la propia comisión, lo que la gente nos ha dicho desde el principio cuando empezamos las primeras reuniones, ¿no? Primeros talleres, presentando la comisión, el mandato, etcétera. Mucha gente en muy distintos territorios nos dijo, mire, queremos una verdad que explique por qué. No solamente una verdad que cuente casos, porque Colombia conoce muchos casos, un caso, otro caso, otro caso, otro caso, ¿no? Ese horror, ¿no? Queremos una verdad que explique. Y ese es un reclamo que me parece muy, muy importante, ¿no? Porque para poder ser transformadora, la verdad tiene que contribuir a explicar. No solamente tiene que describir el horror o la resistencia que la gente ha tenido, tiene que contribuir a explicar qué es lo que lo ha hecho posible. Y si no tenemos esa conciencia de lo intolerable, pues no va
La conciencia de lo intolerable tiene que llevarnos a la acción. Esto es lo que ha pasado, estos son los porqués o las dinámicas que han llevado a esta situación y esto es lo que tiene que cambiar, ¿no? Y esa es una demanda muy importante de las víctimas hacia la Comisión. Por otra parte, las víctimas tienen demandas hacia el Estado en general, ¿no? El cumplimiento del proceso de paz es una muy importante, ¿no? Porque todavía, digamos, el asesinato de líderes y lo que sigue pasando en muchos territorios, pues muestra la importancia del desarrollo rural, de acabar con digamos, con las políticas que no han podido enfrentar el problema de la droga o las economías ilegales. Eso necesita otras salidas, ¿no? Unas salidas que cuenten con la gente, cuenten con la participación de las propias comunidades y que incluyan, digamos, el desarrollo rural, local, como parte de lo que puede prevenir la violencia, ¿no? También hay una demanda muy importante de respeto a los derechos humanos y de reconocimiento hacia las propias víctimas, ¿no? Que a pesar de que haya una unidad de víctimas y a pesar de que haya habido algunas políticas de reparación en términos económicos para algunas víctimas, pues sigue siendo una demanda muy importante, ¿no? Y las demandas también, obvio, de seguridad y no repetición, ¿no? En muchos lugares en los que todavía la gente sigue teniendo miedo a hablar. Ha habido lugares duros de Colombia todavía, ¿no? En los que las mujeres, por ejemplo, nos han dicho tenemos miedo a hablar, queremos hablar y vamos a hablar, pero también tenemos miedo a hablar, ¿no? Y la protección de las víctimas pues es el punto clave, ¿no? La protección de las comunidades que siguen viviendo todavía en contextos de violencia, promover medidas de seguridad que no pasan por la militarización ni por más guerra, ¿no? Pasan por el desarrollo humano a escala local y pasan por la participación de esas comunidades y pasan por su inclusión en un proyecto más colectivo, más amplio, pues eso es una demanda fundamental. Y también las demandas de que no haya impunidad, ¿no? Uno de los factores que ha contribuido a la reproducción del conflicto armado en Colombia, a la violencia contra la población civil, es la impunidad. Hay una impunidad que es penal, vamos a decir que es legal, que es la falta de castigo penal o legal frente a los responsables, pero también hay una impunidad a veces histórica, de la imposición de versiones distorsionadas de la historia o una impunidad política, ¿no? De quienes han sido responsables de esas violaciones de derechos humanos, pues han seguido teniendo control político en el país y eso también es una demanda muy importante. Nosotros en general hemos encontrado una actitud muy positiva de las víctimas, ¿no? No hemos encontrado el rencor ni el odio que uno podría pensar después de haber vivido hechos tan atroces, ¿no? Creo que la gente que más ha sufrido es la que más quiere la paz, ¿no? Y hace un reclamo muy importante por ese cumplimiento y extensión de ese proceso de paz que es clave para que Colombia tenga unas bases más sólidas para esa reconstrucción, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Beristain, por esa respuesta. Y me gustaría como que habláramos a continuación, después de un corte institucional, sobre la Comisión de la Verdad, el papel de la Comisión de la Verdad en prospectiva, a propósito pues del informe que en el mes de noviembre será publicado. Entonces nos vamos a un corte institucional, estimados oyentes, y ya regresamos nuevamente en el espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, dialogando con el doctor Carlos Beristain. Él es comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Y en sus anteriores intervenciones nos comentó sobre la necesidad de saber la verdad en un país marcado por un conflicto social y político permanente, además de darnos a conocer quiénes son los que deben conocer la verdad, entre estos las víctimas, la sociedad civil, la fuerza pública, el Estado en general. También nos habla sobre la importancia de la verdad sobre el conflicto en Colombia para encontrar esos caminos hacia la paz. Ahora bien, vamos a referirnos, doctor Beristain, si le parece, sobre qué es lo que va a pasar con la Comisión de la Verdad una vez se publique ese informe en el que ustedes pues, se comprometieron y que ya prontamente la sociedad colombiana va a conocer. Bueno, todas las comisiones de la verdad terminan su mandato cuando terminan su informe, ¿no? En general, nosotros hubiéramos querido poder terminar nuestro informe antes de acabar nuestro mandato, el 28 de noviembre de este año, pero obviamente las condiciones de la pandemia, hemos pasado casi la mitad de nuestro mandato en pandemia, más la muerte de 2 comisionados, más las condiciones del país, ¿no? En la continuación de ese conflicto armado, etcétera, pues no son las mejores condiciones o más favorables para poder haber podido terminar ese trabajo antes. Y el decreto que crea la comisión incluye la creación de un comité de seguimiento. Como te decía,
Uno de los problemas que han tenido las comisiones es que terminan su mandato, presentan su informe y entonces, ¿quién empuja la verdad? ¿No? La verdad no se asimila porque se publique un informe, ¿no? Un informe no puede quedarse en una estantería guardado, esperando a que alguien lo lea. Un informe tiene que caminar, tiene que patear las veredas, tiene que llegar a los lugares, ¿no? Tiene que ayudar a generar procesos de diálogo en las comunidades, en la política, etcétera, ¿no? En las organizaciones sociales. Y eso es el desafío después. En este caso, la comisión tiene que crear un comité de seguimiento que no tiene el mandato de investigar ya, pero sí tiene el mandato de dar seguimiento a las recomendaciones de la comisión. Una recomendación de la comisión tiene que ver con la verdad. ¿Qué hay que hacer con esa verdad para que esa verdad se asimile, para que esa verdad se debata, se discuta, sea constructiva en el país? ¿Qué hay que hacer en términos de lo educativo, por ejemplo, en la historia, en la ética, ¿no? Cosas que son claves también para las nuevas generaciones. Y también recomendaciones que tienen que tocar los aspectos estructurales de la dinámica del conflicto armado o de sus causas, ¿no? Tiene que hablar sobre la tierra, tiene que hablar sobre la impunidad, tiene que hablar sobre el narcotráfico, tiene que hablar también sobre esa configuración del Estado en los territorios, porque esos son problemas estructurales que Colombia tiene, ¿no? Y que tienen que resolverse de una manera más constructiva si queremos que el horizonte de la guerra o de la violencia no se repita. También es un llamado para quienes nos escuchan, ¿no? Para que lo lean, para que lo discutan, para que dialoguen con ese informe, lo hagan suya, incluso con las cosas que no estén de acuerdo o que vean de otra manera. Será muy importante que el informe sea una herramienta para ese camino de asimilación de la verdad, ¿no? Y generar un diálogo social en los diferentes ámbitos. El ámbito académico obviamente es uno muy, muy importante para que esa verdad se asimile, ¿no? Un informe de una comisión no es para quedarse en los siguientes 2 meses después de su publicación. Un informe de una comisión es para los siguientes 20 años. Durante los 20 años ese informe tiene que ser relevante, las cosas que diga, la verdad que haya podido reconstruir, tiene que ser una herramienta para un proceso de reconstrucción que va a durar tiempo. No se sale fácil de una guerra como la que ha vivido Colombia, pero esperemos que ese informe sea una herramienta para ese proceso. Muchísimas gracias, doctor Bernstein. Definitivamente sus respuestas nos han llevado a comprender el papel de la Comisión de la Verdad en el posicionamiento precisamente de la verdad en el país. Y como para ir finalizando, doctor Bernstein, y que esa invitación que usted nos hace a nosotros, en el caso de la academia, que definitivamente nos corresponde contribuir a esa discusión del documento, al conocimiento, y que nuestros estudiantes, docentes, también lo conozcan, lo discutan y lo difundamos. En ese sentido, yo quisiera referirme un poco a las personas del común, digámosle así, el ciudadano común, frente a ese informe. ¿Cómo puede ese informe final de la Comisión de la Verdad contribuir para que la ciudadanía se empodere, o cómo hacer para que la ciudadanía se empodere, para que de alguna manera se contribuya a parar la guerra y de algún modo alcanzar esa paz estable y duradera que tanto deseamos la mayoría de los colombianos? Bueno, yo creo que el informe es una herramienta para la ciudadanía en el sentido que decía antes de que es un informe que tiene que contribuir a explicar. Y hay un poeta que se llama John Berger, ¿no? Que murió hace unos años, ¿no? Un poeta británico, que tiene un poema que habla de cómo el nombrar lo intolerable constituye en sí mismo una esperanza, ¿no? Porque nombrar lo intolerable tiene que llevar a la acción. El informe de la Comisión tiene que nombrar muchas cosas intolerables para llevar a la acción. Tiene que llevar también con las propuestas de acción. Pero eso va a depender si la gente se lo apropia, lo asume, lo asimila, lo discute, lo hace suyo, ¿no? En esa medida, porque para esas transformaciones sociales se necesita esa construcción de un sujeto. Se necesita primero perder el miedo. Creo que este mes hemos visto cómo hay una buena parte de la sociedad colombiana que, a pesar de la violencia y a pesar de respuestas totalmente negativas, ¿no? Ha sabido mantener una respuesta pacífica, la mayoría de ellas, ¿no? Y también ha sabido superar el miedo, ¿no? Porque Colombia ha sido un país también cuya memoria y cuya vida está muy atada por el miedo al ser estigmatizado, el miedo a ser objeto de violencia por parte de diferentes grupos armados, ¿no? Y creo que esto que estamos viendo de cómo la gente ha ido perdiendo el miedo es un punto muy importante para que el informe de la Comisión sea una herramienta más constructiva para el conjunto de la ciudadanía, ¿no?
Creo que esto necesita cambios también que vienen desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, ¿no? Este aprender a decir no estamos de acuerdo con lo que es intolerable, ¿no? Me parece que no es solamente algo para los líderes sociales o los defensores de derechos humanos, pasa por actitudes en la vida cotidiana de todos y de todas, ¿no? Y pasa por hacer parte, por construir esta visión colectiva de un país incluyente que Colombia requiere y que está pidiendo a gritos, ¿no? Y creo que la toma de conciencia de la ciudadanía sobre eso, ¿no? El fortalecer los lazos sociales, ¿no? Los vínculos colectivos, los procesos organizativos, ¿no? Que es lo que más se quiebra en un conflicto armado, ¿no? Porque siempre con el otro está la sospecha, quién será, quién no será, no, si me organizo me van a acusar, me van a estigmatizar, me van a llamar guerrillero, aquí vamos a tener problemas, etcétera. Creo que fortalecer esos procesos organizativos, y si uno mira el caso colombiano, comparando con otros países, la gran riqueza de Colombia es que incluso en los momentos más duros del conflicto armado, ¿no? Trabajando, por ejemplo, en Medellín, ¿no? Las monjitas de Medellín, de la Comuna 13, cuando estaba prohibido recoger los cuerpos, recogían los cuerpos, ¿no? Cuando estaba prohibido saber hasta quiénes eran los muertos o los desaparecidos, tomaban los nombres, buscaban los familiares, ¿no? Desobedecían ese mandato de silencio que muchas veces se impone con la violencia, ¿no? Y creo que eso es un mensaje también para la ciudadanía, para todos, para los jóvenes, ¿no? Que necesitamos vernos en un espejo que no sea la continuación de ya lo vivido, ¿no? Por las otras generaciones, ¿no? Sino que nos muestre un horizonte distinto, ¿no? Y creo que eso, a pesar del contexto duro y difícil también que está viviendo Colombia, pues creo que esas movilizaciones y ese dejar atrás el miedo me parece que es un paso muy importante para la construcción de esa paz y la extensión de esa paz que se necesita en los próximos tiempos para Colombia, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Beristain. Hemos concluido, sin embargo, no puedo despedirlo sin antes pedirle unas palabras para nuestros estudiantes universitarios, no solamente los estudiantes de la UNAD, que como no sé si tiene conocimiento, esta es una universidad que tiene más de 100,000 estudiantes. Y nuestro curso de Ética y Ciudadanía anualmente recibimos 15,000, 16,000 estudiantes que tendrán acceso a esta información. Un mensaje para esos estudiantes. Bueno, pues primero un saludo y un abrazo y pues para los estudiantes que están siendo un ejemplo de la movilización social en este tiempo, pues creo que primero es un reconocimiento, ¿no? Porque eso es un papel clave en la sociedad, ¿no? De cómo han sido ellos los que han empezado más a salir a la calle, a hablar de cosas que son problemas de todos y de todas, ¿no? Y que durante mucho tiempo han permanecido ocultos, ¿no? Por esa dinámica del conflicto armado que no ha permitido poder expresarlos, ¿no? Y me parece que sus voces, ¿no? Diciendo no, esto no es la sociedad que queremos, ¿no? Me parece que, y atreviéndose a decirlo públicamente, me parece que es una contribución muy importante para todos y para todas, ¿no? Bueno, yo doy clases en la universidad también un tiempito, aquí en mi paisito, en el País Vasco, en España, y para mí, bueno, todas las formas de conocimiento son una forma de devolver lo aprendido, ¿no? Y de estimular a través de la experiencia que uno ha tenido también, lo que hemos aprendido en el camino yo trato de compartirlo también, ¿no? Y hay algo que he aprendido, ¿no? Y es que los adultos, ¿no? Los mayores, los adultos, ¿no? Los políticos, ¿no? No son los dueños del tiempo, ¿no? Los políticos muchas veces actúan como si fueran los dueños del tiempo. Y el tiempo le pertenece a las nuevas generaciones, ¿no? Y creo que todos tenemos que ser más conscientes de eso y mi mensaje también para ellos es que ellos también sean conscientes de eso y que esto pasa por esa rearticulación de ese tejido social, no solamente por las salidas individuales a las expectativas que uno tiene de la vida, sino también por esa dimensión más colectiva que es tan importante. Gracias. Gracias a usted, doctor Beristain. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa Éticamente de Radio UNAD Virtual. Fue para nosotros un honor tenerlo aquí en nuestro programa. Listo, un saludo y gracias al equipo de la universidad, del programa y gracias, Zuli. Muchas gracias, doctor. Bueno, Luis Fernando, muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en esta entrevista con el doctor Carlos Beristain, comisionado de la Comisión de la Verdad de Colombia. Eres muy amable y quedamos atentos a otra invitación.
Muchísimas gracias. Bueno, estimados oyentes, hemos llegado al final de esta segunda edición dedicada a la Comisión de la Verdad de Colombia. Y aprovecho la oportunidad para agradecer a la profesora Zuli Castro por la conducción de estas ediciones dedicadas a la Comisión de la Verdad de Colombia, como también a nuestro invitado, el doctor Carlos Berenstein, comisionado de la Comisión de la Verdad en Colombia. Y aprovecho también esta oportunidad para recordarle a nuestro invitado que este espacio radial se encuentra a su disposición para hablar sobre los procesos ligados al acuerdo de paz en Colombia. Y así finalizamos esta emisión de Éticamente. No olviden sintonizar los próximos programas de Éticamente. Hasta pronto. Aquí finaliza el programa Éticamente, un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, liderado por el programa de Filosofía y producido por la Red de Ética. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerde que pueden acceder a nuestros programas en Radio UNAD Virtual, www.rue.unad.edu.co, en la sección Programa al Aire. ¡Hasta pronto!